Juan José, no sé si te encuentras aquí. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Hola Dani. Perfecto. Listo. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este diálogo que vamos a poder realizar con estos tres invitados especiales. María Sara Gijón, quien es la directora general del CERCOP, el Servicio Servicio Nacional de Contratación Pública. Tenemos también a Jessica Jaramillo, abogada y docente universitaria, representante de la sociedad civil, y tenemos a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muchísimas gracias a estos tres invitados de lujo que tenemos en esta mañana. Vamos a esperar solamente, si me dan 2 segunditos, porque tenemos que transmitir este proceso por nuestro Facebook y tenemos un pequeño problema al hacerlo. Entonces, si me esperan un momentito y lo podemos hacer, por favor. Listo. Ahora sí, Carlos, Jessica, María Sara y a todas las personas que nos están siguiendo, bienvenidos a este espacio Más Diálogos generado por la Corporación Líderes para Gobernar. Yo quiero presentarme, soy Daniel Ugasi, soy la directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que desde el 2006 busca pues identificar, formar, acompañar y reconocer a líderes en el Ecuador. Pero no cualquier líder. Nosotros buscamos a líderes que tengan una vocación de servicio, líderes que puedan incidir en el desarrollo sostenible del país y más que nada a líderes que sean éticos, transparentes y con valores. Esta mañana nos encontramos con tres grandes líderes, cada uno en su sector, actualmente pues en el recorrido de sus carreras profesionales, y vamos a conversar de algo sumamente importante para el país y para cada uno de nosotros ciudadanos ecuatorianos, y es el tema de las buenas prácticas para combatir la corrupción. ¿Por qué hemos hecho este diálogo? Más allá de la importancia de esta temática, quiero comentarles que desde la Corporación Líderes para Gobernar, en estos tiempos en donde las malas noticias existen y son frecuentes, por ejemplo, en el mal uso de los fondos públicos o también pues en ciertos sobreprecios o abusos de poder, nosotros estamos convencidos que si bien existen estas malas noticias, existen más noticias buenas que malas. Y noticias buenas, ¿en qué sentido? Existen grandes proyectos en el sector público que conocemos y sabemos que deben ser pues socializados y sensibilizados ante toda la ciudadanía. Y es por eso que desde la Corporación Líderes para Gobernar hemos creado un premio llamado Prácticas Ejemplares de Ecuador. Lo hemos hecho ya desde hace 4 años y estamos en nuestra 5ª edición. Hasta el 22 de agosto estamos buscando y llamando a instituciones públicas que tengan buenas prácticas y que tengan resultados de estas buenas prácticas. ¿Para qué?
para reconocerlos, premiarlos y más que nada sensibilizar a la ciudadanía de que el sector público sí está haciendo bien las cosas. Y esto es importante para la democracia y la institucionalidad del país. Quiero contarles que este año tenemos una nueva categoría en el premio Prácticas Ejemplares y la categoría es justamente la categoría de proyectos en torno a la transparencia y a la anticorrupción. Es por eso que esta mañana nos encontramos con 3 expertos en la temática. Jessica Jaramillo, abogada y docente universitaria representando a la sociedad civil. María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio. Con esta introducción quiero, aparte de agradecerles a todos ustedes por haberse conectado, agradecer a nuestros invitados. Quisiera empezar esta breve conversación, María Sara, preguntándote justamente a ti, que estás ahora representando a una organización, a una institución del sector público. Cuéntanos un poquito cuáles son los lineamientos del presidente de la República sobre el combate a la corrupción. ¿Qué es lo que ustedes, como líderes de estas grandes instituciones, se han propuesto a realizar para combatir estas malas noticias a las cuales estamos pues expuestos todos los ecuatorianos? Y más allá de pues estos grandes lineamientos y qué harán desde el sector público en donde ahora te encuentras, quisiéramos que nos cuentes la institución que tú lideras, el CERCOP. ¿Qué es lo que está haciendo y cómo está coordinando con otras instituciones y carteras de Estado para combatir justamente la corrupción, entendiendo que el CERCOP es quien regula los procesos de compra de todas las carteras de Estado, y no solamente del Estado central, sino pues también de todos los niveles de gobierno, entendiendo que estamos hablando del 5% del PIB, del Producto Interno Bruto del Ecuador. Cuéntanos, María Sara, y bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días con todas y todos. Mi querida Dani, qué gusto estar como siempre en contacto contigo. Tenemos una larga data de espacios de encuentro, de posibilidades de colaboración y de cooperación. También con Carlos Loaiza, les saludo, y a Jessica Jaramillo, con quienes tengo el gusto también de interactuar en algunos espacios en el pasado. Y bueno, ahora seguiremos trabajando definitivamente desde lo que se tiene que hacer desde los distintos actores hacia un combate a la corrupción, que es un poco el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en su mismo plan de gobierno, tenía 2 grandes ámbitos dentro de lo que tiene que ver con el gobierno abierto y la transparencia, que es definitivamente uno de los pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción. Así que básicamente decirte que los lineamientos generales desde el Ejecutivo, desde el presidente de la República y desde el gobierno central, básicamente, es apuntarle al gobierno abierto, que es algo que evidentemente ya se venía trabajando en el Ecuador con un plan nacional de gobierno abierto, pero la idea es realmente hacerlo efectivo en todas las instancias del Estado y del gobierno central. Y un segundo tema es el tema del gobierno digital y la eliminación de trámites, que realmente tiene mucho que ver también con las posibilidades de la corrupción. Eso es lo que yo te podría decir en líneas generales, ¿no? Obviamente, recordemos que el presidente de la República, ni bien asumió el cargo, emitió el decreto ejecutivo 04, en el cual también da los lineamientos de este código de ética para todos los funcionarios del gobierno central, del Ejecutivo, ¿sí? Entonces yo lo que te diría es que estos son los principales lineamientos generales. Y dentro específicamente del primer tema, el gobierno abierto, hubo algunas propuestas que ya estaban en el plan de gobierno, temas como el yo gobierno, es la implementación de un Estado abierto con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de las políticas públicas, la transparencia de datos en general, dentro de lo que es datos abiertos en general de todo el gobierno central,
Se habla también de un Consejo Nacional Juvenil sobre el Medio Ambiente. Eso es un tema que no nos compete como CERCOP, pero que evidentemente nos importa a todos los ciudadanos. Como ciudadano, obviamente, ese es un tema muy importante. Y un cuarto tema es lo que el presidente en su plan de gobierno llama cada dólar cuenta. Y ese sí, obviamente, nos compete a nosotros. Es a través de mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto. Promoveremos y verificaremos el uso eficiente de los recursos públicos. Estos son los grandes temas dentro del gobierno abierto. Y dentro de lo que es el gobierno digital y eliminación de trámites, las dos propuestas principales son la simplificación y la homogeneización de los trámites. Yo creo que es muy importante, porque antes de digitalizar y volverles obviamente a estos trámites, a estos múltiples trámites que nos hacen la vida a cuadros a todos, ¿no es cierto? Primero tenemos que racionalizar esos trámites, ¿no? No que haya tanta duplicidad, porque ¿de qué sirve que los trámites que ya son terribles les digitalicemos? A la final digitalizamos lo malo. Entonces, lo primero es trabajar en esa simplificación, estandarización y homogeneización, y después, obviamente, digitalizar la mayor cantidad posible dentro de un gran concepto de gobierno electrónico. Y evidentemente el código de ética del señor presidente de la República, que es la Biblia, llamaríamos nosotros, de todos nosotros quienes trabajamos en las distintas instancias del gobierno central. Eso es lo que te puedo decir en general. No quiero entrar en nivel de detalle porque obviamente me quiero centrar en qué es lo que estamos haciendo desde el CERCOP. Y bueno, en ese sentido, y yendo de la mano y obviamente encuadrándonos en esto que ya mencioné, nosotros tenemos por lo menos, yo te diría, 5 grandes temas que definitivamente van a coadyuvar al gran trabajo desde todos los actores sociales, culturales, económicos y políticos de la nación hacia ese combate efectivo a la corrupción. Lo primero es algo específico del Sistema Nacional de Contratación Pública. Como tú bien mencionaste, el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, es el ente rector de la contratación pública, pero de todo un sistema. Y un sistema que no solamente topa al gobierno central, es decir, al ejecutivo, sino a todos los niveles de gobierno. Los 1,499 juntas parroquiales, 221 municipios, 23 prefecturas, todas las universidades públicas, todas las empresas públicas, todas ellas de todos los niveles. Y bueno, en fin, también todos los otros funciones del Estado. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado, mi querida Dani y queridos contertulios? Nos hemos encontrado con algo que ya seguramente todos sabíamos, todos los que algún momento tuvimos que ver con la contratación pública desde el otro lado, ya sea como proveedores del Estado o como entidades contratantes, nos hemos encontrado con una normativa terrible. Una ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que fue emitida en el mes de agosto del 2008, antes de la misma Constitución, recordemos, y que ha sido reformada en varias ocasiones para obviamente modernizarla, etcétera, pero que cuenta con un reglamento que se quedó en el 2009 y que no ha sido reformado. Así que, por lo tanto, lo que nos compete al gobierno central es tener un nuevo reglamento al Sistema Nacional, a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que esté acorde primero a los cambios normativos, a los cambios legales, pero también a la necesidad de una normativa simple, una normativa que no sea lo que en el ámbito jurídico decimos nosotros un galimatías jurídico, es decir, algo que sea inentendible. Por lo tanto, necesitamos un buen reglamento. Pero más allá del reglamento, que eso lo va a suscribir el señor presidente de la República, pero lo estamos trabajando muchos actores. Nuevamente menciono actores de la sociedad civil, actores del sector productivo que nos han dado ya su retroalimentación, otros actores del mismo Estado, del mismo gobierno central, que también sufren como entidades contratantes las dificultades, y obviamente la academia, que son nuestros grandes aliados en todos estos temas. Y entonces eso, obviamente, dentro de pocas semanas, esperamos ya que el presidente de la República tenga el texto con los aportes de los distintos actores, que dentro de muy poco también sociabilizaremos, más que sociabilizaremos, difundiremos, esa es la palabra correcta, difundiremos ampliamente para tener esta retroalimentación de los distintos actores. Vale mencionar que esto lo estamos trabajando con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Yo creo que es muy importante mencionar eso. El hecho de que estamos trabajando como un equipo. Una de las cosas más importantes, Daniela, es que podamos desde el Ejecutivo trabajar entre las distintas carteras de Estado y con la Presidencia de la República de la mano.
Pero lo que más nos va a competir a nosotros después de esto, es una competencia clave, son las resoluciones del CERCOP. Hoy por hoy contamos con una codificación de resoluciones del CERCOP que tiene más de 400 artículos. Es muy difícil para cualquier actor del sistema comprender esa normativa. Tenemos nuevamente que tener una verdadera codificación, simplificar, eliminar todas aquellas resoluciones o racionalizarlas y obviamente tener un documento que sea fácil de comprender, que no tenga inconsistencias, que no tenga incoherencias ni contradicciones. Así que ese es el primer tema, una normativa simple. Lo segundo, datos abiertos. Dentro del gran concepto de gobierno abierto, tener datos abiertos en el ámbito que nos corresponde, que son los contratos abiertos. La contratación pública, un tema de contratos abiertos. Ahora bien, como tú sabes, mi querida Dani, y los contertulios y las personas que nos escuchan, el Ecuador cuenta con una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, ¿sí? Así que toda la información que consta en nuestro sistema y sobre todo en la plataforma transaccional, el SOCE, es pública. Así que no es que no sea pública, pero el tema es, trata pues de entrar a ese sistema y de comprender la información que está ahí. No es tan fácil. Muchos PDFs de los distintos contratos, no puedes comparar contratos de una entidad con otra, no puedes comparar momentos históricos de la misma institución, de la misma entidad contratante. Por lo tanto, junto con Open Contracting Partnership, que es una institución sin fines de lucro a nivel internacional, estamos trabajando en contratos abiertos y en el mes de septiembre les invitaremos a todos ustedes a la presentación de una plataforma de contratos abiertos, con lo cual va a ser mucho más fácil acceder a esta información y que los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil, los gremios puedan obviamente encontrar esta información fácil y poder comparar. Otro tema que es clave, mi querida Daniela, y con tertulios y las personas que nos están escuchando, es la capacitación. Y fíjate que nosotros en el último mes hemos tenido 3 semanas en los cuales brindamos capacitación en un curso de fundamentos de la contratación pública, para el cual tuvimos 42,000 personas inscritas, 36,207 personas que terminaron el curso, un curso de 20 horas, 10 horas en línea y 10 horas, digamos, de lecturas guiadas. Y este primer fin de semana, el 14 y 15 de agosto, esperamos tener por lo menos 20,000 personas evaluándose para la certificación de competencias. Este es otro tema fundamental. A veces, mucho nos centramos evidentemente en el tema de corrupción y está bien, pero te cuento que la gran mayoría de problemas en contratación pública probablemente no están relacionados a corrupción. Están relacionados a errores, a personal en las instituciones, tanto públicas como privadas, es decir, entidades contratantes y proveedores, que cometen errores porque no conocen la normativa o no conocen los procesos. Por lo tanto, la capacitación es fundamental. Y esa es una forma también de acercar el Sistema Nacional de Contratación Pública a los ciudadanos y a todos los actores del sistema. Otro tema fundamental, el fortalecimiento institucional del CERCOP. Hoy por hoy tenemos una institución debilitada por obvias razones, como todas las instituciones estatales, por temas de austeridad, recortes presupuestarios. Mira que el 2019 el recorte presupuestario fue del 19%, el 2020 otro 3% y antes de Dios llegar otro 3%. Solo para darte un dato, y este es un dato que siempre lo menciono, en el área de control tenemos una dirección que es la de supervisión, que tal como está diseñado hoy por hoy el CERCOP, y estamos cambiando eso también, debería funcionar con 50 funcionarios para poder lograr una supervisión efectiva de procesos. Estamos con 12 personas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Porque no podemos pedir plata hoy por hoy. Ya sabemos que hay problemas de austeridad, temas presupuestarios complejos. Probablemente en los próximos años esto va a mejorar, pero hoy tenemos lo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Mejorar una matriz de riesgos a través de algoritmos que además han sido liberados, entre otros, por Elon Musk, ¿sí? Y con esos algoritmos, que tienen mucho que ver con inteligencia de negocios, nosotros definimos aquellos procesos y aquellos contratos tipo y aquellos sectores que merecen una especial atención de supervisión. Obviamente también recibimos denuncias todo el tiempo, reclamos, etcétera, que tenemos que atender. Pero ya la supervisión normal que nosotros tenemos que realizar, la vamos a hacer con el personal que tenemos, pero con inteligencia de negocios.
La innovación tecnológica es fundamental. Ese es otro de los grandes ámbitos. Eso no lo estamos haciendo aún, pero esperamos muy pronto poder hacerlo porque eso sí requiere recursos adicionales. Necesitamos una nueva plataforma informática para el sistema. La plataforma informática que contamos ahora es del 2009. No es modular, no es moderna, no es flexible. Necesitamos una plataforma del 2021, una plataforma informática, ¿no es cierto? El software tiene que ser modular para que si tú necesitas hacer un cambio para actualizar temas normativos, por ejemplo, o regulatorios en esa misma plataforma, o nuevas herramientas para que los distintos actores del sistema puedan hacer un mejor trabajo, hoy por hoy no lo podemos hacer de manera importante. ¿Por qué? Si empiezo a cambiar en alguna parte del sistema, se para todo el resto. Si es modular, entonces podemos ir haciendo esas intervenciones poco a poco. Finalmente, algo que es fundamental y es algo con una idea con la que yo venía, pero que además está en la norma. Recordemos que este año, a inicios de este año, se aprobó la ley, la que se llama la Ley Anticorrupción, una ley en la cual se hacen reformas al Código Orgánico Integral Penal para incluir temas relacionados con delitos de corrupción en la contratación pública o delitos en la contratación pública. Y en esa norma nos obligan, esto ya es un tema normativo, nos obligan a la creación del Subsistema Nacional de Control para la Contratación Pública. Y yo de todas maneras ya estaba haciendo mis reuniones con los distintos actores, eso es muy importante, ¿sí? Con los distintos actores que igual van a ser parte de este subsistema. Léase, Contraloría General del Estado, Fiscalía Nacional de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General del Estado, distintas superintendencias, la UAFE, etcétera. ¿Por qué? Porque ya cuando hay un hecho de corrupción, que finalmente es un delito, necesitamos colaborar entre los distintos actores y tener bases de datos que estén conectadas. Es lo que se llama la interoperabilidad de la información entre los distintos actores. Porque no puede ser, por ejemplo, mi estimada Daniela, que haya personas o instituciones, sobre todo empresas, organizaciones, ¿no es cierto?, que participen como proveedores del Estado y que tengan problemas con otras entidades del Estado. Hoy por hoy, obviamente, no hay institución que pueda, por ejemplo, participar en la contratación pública si tiene problemas con el SRI o con el IES. Pero pueden tener problemas con otras instituciones y no sabemos. Así que esos son temas muy importantes. Y obviamente cuando nosotros en nuestro trabajo de supervisión identificamos problemas, nosotros corremos traslado a la Contraloría General del Estado, o cuando ya identificamos temas que pueden ser relacionados con corrupción, corremos traslado a la Fiscalía General de la Nación. Por último, varios temas ya finales, porque creo que ya se me pasa el tiempo. Es muy importante trabajar en un verdadero programa, implementar un verdadero programa, tanto desde el CERCOP como con las otras entidades del sistema, un programa de cumplimiento dentro del gran concepto internacional de compliance. ¿Qué es lo que busca un programa de cumplimiento? Pues obviamente el detectar, ¿cuál es la segunda? El detectar posibilidades de corrupción, el prevenir y obviamente el controlar, ¿sí? Así que esos son los tres grandes temas. Esto obviamente es un tema que va a requerir algunos meses de trabajo, no solo desde el CERCOP, sino con estos actores del subsistema. Y eso probablemente sí va a requerir nuevas herramientas, ¿no es cierto?, para que podamos hacer este trabajo de manera efectiva. Y ahí sí requeriremos algunos recursos. Yo diría que para lo que vamos a requerir recursos adicionales y no con lo que ya contamos es el tema del Subsistema Nacional de Control en las compras públicas y el tema del nuevo sistema informático, el nuevo SOCE, si le queremos llamar igual, o el SOCE 2, que es el sistema informático de transaccionalidad entre las más de 8,000, me dijeron que son exactamente las entidades contratantes, y más de 300,000 entre personas e instituciones, empresas, etcétera, que tienen hoy por hoy el RUP, ¿no? El Registro Único de Proveedores, es decir, que potencialmente pueden ser proveedores del Estado. Como verás, Daniela, estos son temas súper técnicos. Espero no haberles aburrido, espero haber hablado en un lenguaje relativamente claro, pero sí quiero que el mensaje sea el siguiente. Aquí necesitamos trabajar de manera colaborativa. El sector privado, nosotros como sector público, la sociedad civil debe acompañarnos en todo este camino. Y es por eso que nosotros tenemos 3 ejes de trabajo y no voy a detallarlos, solo los voy a mencionar. El primero, obviamente, la transparencia y la lucha contra la corrupción. El segundo, la concurrencia y la pluralidad con calidad.
Y el tercero, la ciudadanización de la compra pública. Y para eso necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil, de los gremios, de la academia, en todo este gran proyecto de un nuevo CERCOP que realmente acerque la contratación pública a todos los actores, pero que además sea un actor clave en la lucha contra la corrupción. Así que espero no haberme pasado demasiado del tiempo para que los otros colegas puedan responder a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, María Sara. Sumamente claro y sumamente interesante todos los proyectos que ustedes han podido ya ver durante estos meses en los cuales comienzan a detectar las necesidades y poder poner en práctica cuáles son las soluciones para ello. Clarísimo, formación, clarísimo el tema de relación entre diferentes actores, utilización de tecnología, veedurías ciudadanas para poder tener una transparencia dentro de los procesos. Y es en eso lo que queremos ahora conversar con Carlos Loaiza, está trabajo entre diferentes actores y en el cual el sector privado juega un rol fundamental. El sector privado es uno de los actores que también son pues abiertos a las contrataciones y son quien también tienen un rol fundamental en que estas contrataciones se generen de manera ética, transparente y más que nada también eficiente para la buena utilización de los recursos que el sector público está demandando. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y quisiera hacerte una pregunta sumamente puntual. ¿Qué es lo que están desde la Cámara de Comercio de Quito proponiendo para erradicar los actos de corrupción que se dan también en las empresas privadas? Tenemos que tener sumamente claro que la corrupción está en todas partes. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué es lo que están trabajando con sus miembros dentro del gremio? Y cómo presionar desde el sector privado para que esto se desarrolle y también se lo pueda impulsar a otros actores en esta mirada pues de interconectar sectores como lo ha dicho María Sara. Bienvenida. Mariana, buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a María Sara y a Jessica con quien vamos a compartir el panel. Sin duda el tema corrupción creo que es fundamental y estratégico para el país. Es así como lo miramos de la Cámara de Comercio de Quito y así es como muchas de nuestras propuestas están dirigidas en esa línea. Quiero situarnos en el contexto, pero estamos hablando de que de acuerdo a estimaciones de los multilaterales, de la propia OCDE, entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto del país se pierden por prácticas de corrupción. Si a eso le sumamos comercio ilícito, estaríamos hablando de un 2% más. Es decir, estamos hablando de un 5 a un 7% de nuestro Producto Interno Bruto. Esos son 5.000 a 7.000 millones de dólares que pierde el Ecuador producto de las prácticas de corrupción. Y eso es fundamental. Yo creo que eso es estratégico en el momento que tiene el Ecuador en su coyuntura de tener una estructura financiera, hablando de país en la cual el gasto es superior al ingreso que genera ese déficit. Por lo tanto, creo que María Sara, y lo hemos compartido, tiene un reto fundamental de darle ese giro y darle la transparencia a lo que el CERCOP tiene. Entonces, creo que en estas grandes discusiones que el Ecuador debe tener, sin duda, el tema corrupción es fundamental y por otro lado el tema de comercio ilícito también debería ser algo de discusión relevante. ¿Qué puede hacer el sector empresarial? Y lo hemos dicho muy claro desde la Cámara. La Cámara a su vez representa en el Ecuador a la Cámara de Comercio Internacional, que es el gremio empresarial más importante del mundo y dentro de esto tenemos una comisión de integridad y anticorrupción, que tengo el privilegio de presidirla. De hecho, fui presidente de esta comisión antes de ser presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Y ahí hay un tema relevante desde el punto de vista del sector privado. Si es que hubo alguien en el sector público que estuvo dispuesto a aceptar una práctica no adecuada, es porque hubo alguien en el privado que lo aceptó, lo propuso. Así que hay esa doble vía. Y sin duda eso es fundamental. ¿Y eso qué requiere? Requiere que desde el lado privado desarrollemos una cultura de ética. Y esto es fundamental. Como Cámara estaremos trabajando mucho en ello justamente para también decirle al presidente de la República, así como hay la propuesta del Código de Ética del sector público, nosotros también como sector privado queremos proponerlo. Y este es un compromiso de la Cámara de los próximos días, poder compartir una propuesta de Código de Ética para el sector privado, que no sea un documento impreso, sino que sea un documento vivo que genere un compromiso y que eso también venga complementado con elementos de que permitan a los colaboradores del sector privado el poder también establecer mecanismos
confiables para promover las denuncias. Y esto es muy importante, tanto en el sector público como en el sector privado, porque muchas de las dificultades que las personas tienen es primero su propia seguridad física y por otro lado también el riesgo de perder su trabajo. Entonces, estas son prácticas que son muy importantes de poder promocionar este tipo de canales de denuncias dentro del sector empresarial. Es fundamental también que dentro del sector empresarial se promuevan prácticas para prevenir la corrupción dentro del ámbito empresarial y esto pasa, insisto, porque inclusive dentro de los propios gremios y dentro de las empresas, que nos aseguremos que los colaboradores de las empresas cumplan con códigos de ética, cumplan con las normativas propias de las compañías, pero que también los gremios, y esto yo estoy pocos meses en la Cámara, pero parte de lo que también estamos impulsando es de no cobijar dentro de las cámaras empresas que estén vinculadas con actos de corrupción. Y esto es muy importante y relevante desde el punto de vista de los gremios. Lo que mencionó María Sara, sin duda, es muy importante el que se impulsen las prácticas de gobierno abierto. Esto es fundamental porque eso genera transparencia y no opacidad, que aquí probablemente es mucho de lo que antes de que María Sara llegue al CERCOP, que quizás fue la constante y lo que vivimos los ecuatorianos y ecuatorianas durante la pandemia, eso realmente fue muy complicado, cómo se está robando el patrimonio de los ecuatorianos, porque eso es dinero público, eso es dinero de los ecuatorianos y hay que decirlo con claridad. Esos no son empresarios, esos son delincuentes y hay que usar los términos correctos cuando nos referimos a estos temas. Es fundamental el que existan acuerdos o pactos de integridad. Y esto lo hemos discutido ya con María Sara. Esta es una propuesta de transparencia internacional. Esta es una propuesta de la Cámara de Comercio Internacional y que nació en la remodelación del aeropuerto de Berlín, Alemania, uno de los países más transparentes del mundo. Desarrolló con transparencia internacional el concepto de pactos de integridad. Si bien existe, como decía María Sara, ya la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda tener acceso a la información de este tipo de temas, estos contratistas que establezcan el interés, ni siquiera ya el contrato, el interés de contratar con el Estado por montos significativos, pues se comprometen a través de este pacto de integridad a disponibilizar toda la información para cualquier veedor, ciudadano o público para tener un conocimiento del avance en las diferentes etapas. Miren ustedes si esto existiría en el país, cuánto de lo opaco que existe hoy en contratación pública, en gobiernos, en entidades vinculadas al gobierno central, a los gobiernos autónomos descentralizados, a empresas públicas, se habría evitado en el Ecuador. Y por otro lado también el tema del uso de las plataformas tecnológicas, como lo refería María Sara, consideramos que es muy importante utilizar, ya no necesitamos ejércitos para controlar a un ejército, sino que más bien ya la tecnología permite mediante cierto tipo de criterios como perfiles de riesgos, el poder tener controles mucho más inteligentes para tener por un lado transparencia y por otro lado también trazabilidad. Pero también es importante estudiarlo desde el punto de vista de normativa y obviamente lo que mencionó María Sara es fundamental. Creo que es fundamental también que se produzca una reforma y entiendo que estaría incluido dentro de lo que mencionaba María Sara de sus 4 puntos en el primero, el que se reduzca estas facultades discrecionales para que existan estas modalidades de contratación que no corresponden a la esencia de las funciones del Estado. Creo que ahí hay un tema y cuando hablamos del Estado no estamos hablando del gobierno central, lo que dice María Sara, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, creo que hay que darle un foco muy particular porque ahí también hay grandes motores de corrupción que probablemente no los alcanzamos a visibilizar. Es fundamental una reforma a la ley de compras públicas, creo que María Sara lo explicó bastante bien en su intervención, pero algunos temas que creería que dentro del tema de normativa, en lo que tienen que ser con resoluciones, que no requerirían modificaciones en la normativa, pasan por temas simples y que yo creo que María Sara los debe tener en su radar y que primero tiene que ver con el poder tener un pliego de términos de referencia únicos. Es decir, que no escribas términos de referencia a la medida para que un determinado proveedor gane un concurso. No, ahí hay un tema simple que no requiere cambios en la ley, simplemente una resolución que establezca términos de referencia únicos, que no se los modifique, que no se los cambie, porque efectivamente ahí está la trampa, cuando colocas piedras en el camino para que se limite la competitividad y vaya prácticamente dirigido un contrato hacia un determinado proveedor. Es también importante el que pueda existir
una base de calificación de proveedores. Y esto es, creo que, con el respeto que se merecen los vendedores de hamburguesas, creo que un vendedor de hamburguesas no puede ser proveedor de medicamentos en el Estado. Esto ha sido un tema recurrente de muchos años atrás. Esto en lo personal lo viví en mi carrera profesional también, pero creo que es algo simple de asegurarnos de que los mejores proveedores sean efectivamente quienes contratan con el Estado. Y ahí hay una cadena importante porque ustedes tienen el fabricante y tienen un intermediario y luego viene el Estado. Cuando esa cadena se hace más amplia, ahí es cuando el costo final de contratación para el Estado se incrementa. Solo el hecho de tener una buena base de proveedores calificados automáticamente reduce el costo, porque te evitas el intermediario, que es probablemente el que hace el trabajo sucio y no probablemente el fabricante, que es el que provee el producto o el servicio. Y algo que es fundamental, tiene que ver con una base de precios referenciales del sector público. Si eso se logra hacer, y ahí nosotros como Cámara estamos dispuestos a poder colaborar, de poder establecer una plataforma pública donde mañana alguien quiera saber cuál es el costo promedio en el cual estableció un contrato X. Y ahí se genera la veeduría, porque ya no van a ser los 15 o los 50 colaboradores del CERCOP, sino vamos a ser todos los ciudadanos que vamos a poder tener información para poder ser veedores y actores cuando podamos mirar temas que de alguna manera son temas ilícitos. Y por otro lado, lo que decía también desde el lado normativo, la elaboración de una ley de denuncias que tenga incentivos y que también tenga elementos de protección, tanto para el empleo como para la seguridad de quienes denuncien actos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, es indudable que esto requiere, sin duda, un trabajo colaborativo. Los gremios tenemos una gran responsabilidad en ello, las empresas tienen una gran responsabilidad, el gobierno también, la academia también, porque hay un tema de cultura y de valores que nos va a llevar mucho tiempo el poderlo reconstruir, pero mientras no comencemos a dar pasos certeros, difícilmente lograremos tener los resultados en el menor plazo posible. Esto, Daniela, en un breve resumen, la visión desde el lado empresarial por la Cámara de Comercio de Quito, cómo vemos que efectivamente podemos aportar en este proceso. Todas las propuestas que tienen que ir desarrollando en el sector privado y de la mano también con otros actores. Podemos destacar, evidentemente, también lo que han dicho los dos panelistas. El uso de una información transparente es sumamente importante para que haya veedurías externas y todos los ciudadanos podamos ser corresponsables de los procesos. Y evidentemente algo que habías comentado, que será de mediano o largo plazo, es sin duda alguna el tema de la generación y fomento de una cultura. Esta cultura tiene que ir de la mano con procesos de educación, pero sin duda alguna también con procesos pues, incentivos y castigos. Creo que eso es algo que se debería comenzar a realizar desde núcleos sociales pequeños, ¿no es cierto? Amigos, familias, nosotros mismos, cómo nos estamos comportando en cualquier tipo de, pues, de relación que tengamos hacia estos principios y valores éticos. Esto es fundamental desde una perspectiva de la sociedad civil organizada y es por eso que tenemos aquí también a Jessica Jaramillo, quien representa justamente a toda la sociedad civil. Jessica, ¿qué es lo que tú has podido vivir durante estos últimos meses desde una posición de una ciudadana corresponsable con su ciudad, con su país? ¿Y cómo tú dirías y alentarías a otros ciudadanos a poder tomar acción en estas noticias que a veces vemos, ¿no es cierto? Y yo puedo decir un mea culpa. Vemos noticias que nos indignan todos los días en el comercio y podemos hacer dos cosas: o quedarnos sentados o hacer algo. Y tú evidentemente lo has hecho y queremos que nos cuentes cómo lo has hecho y tal vez que sería fantástico, imagínense tener muchas Jessicas Jaramillos en cada una de las provincias del Ecuador, cada una de las ciudades. Cuéntanos un poco cuál es el rol de la sociedad civil para combatir la corrupción.
Bueno, muchas gracias, Dani. Un saludo afectuoso para Carlos, María Sara y obviamente para quienes nos escuchan y nos miran a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por interesarse. Creo que el país requiere sin duda de gente que esté interesada en lo público. Y creo que te contestaría la pregunta con 3 palabras que son claves: conocimiento, convicción y mucho amor por el país y por la ciudad o por el espacio en donde tú vives. Es importante señalar aquello porque una de las cosas que se hace desde la participación ciudadana es, o debería hacerse, mejor dicho, es no solamente reclamar cuando ya las cosas suceden, sino involucrarnos como ciudadanos dentro de la gestión pública. Y para ello hay una serie de herramientas y elementos que la Constitución y la propia normativa secundaria así lo establecen, ¿no es cierto? La democracia participativa entonces va mucho más allá de una veeduría ciudadana y va mucho más allá de un observatorio. La democracia participativa tiene como fin último que los ciudadanos tengamos o tomemos la decisión sobre nuestro propio destino. Y frente a eso, con relación a lo que ha señalado María Sara y también Carlos, creo que hay que estar conscientes de varios elementos que son estructurales dentro del Estado ecuatoriano. El Estado es esta cosa enorme, ¿no es cierto?, que no lo podemos tocar, pero que tiene una presencia diaria en nuestras vidas a través de esta relación que tenemos con el Estado. Y tanta relación tiene el ciudadano común para cumplir sus normas, las reglas que establece este gran consenso o gran pacto social en el que se establecen, ¿no es cierto?, las normas de convivencia democrática, como tanta responsabilidad tienen los diferentes sectores que hacen parte de esta sociedad. Y ahí me refiero específicamente al sector privado. Un país no puede avanzar y no puede desarrollarse solamente de la mano del Estado. Necesita de manera obligatoria al sector privado, porque es el sector privado el que puede invertir en varios ámbitos, ¿no es cierto? Puede invertir en ciencia, puede invertir en tecnología, puede crear empresa, hacer empresas sostenibles, hacer empresas que también duren en el tiempo y que además de eso puedas tener una industria fortalecida que a través de esto brindes empleo, pero también pagues tributos. Eso, en buen romance, podemos hablarlo y decirlo como la gran formalización de la economía. Es decir, todo está dentro del Estado y nada está por fuera del Estado. Pero nosotros actualmente vivimos una situación, y yo digo que esto ya viene arrastrando el país durante algunos años, de poca formalización, poco interés quizá de contribuirle al Estado de manera adecuada, y por eso es que no tenemos, mejor dicho, políticas entre el comercio formal y el comercio informal. Y tenemos grandes problemas como el contrabando, tenemos grandes problemas como aquellos productos que se ponen en el mercado y no pagan impuestos. Con lo cual, la gran afectación la recibe el sector privado nacional que está regularizado, que está formalizado. Ahora bien, hay que entender también que la contratación pública tiene que ver precisamente con ese puente que hay entre el Estado y el privado. Es decir, el Estado no puede hacer una carretera solo porque no tiene toda la infraestructura y el Estado tiene una naturaleza de regulador. No es un Estado obeso, como decía Ludolfo Paramio, sabe decir que en su librito de ¿Qué es la socialdemocracia? Decía, ni mercadofobia ni mercadocracia. Las cosas equilibradas, ¿no es cierto? De manera que todos tengamos la posibilidad de convivir democráticamente. Pero volviendo un poco a este tema, podría decir entonces que el Estado no puede ser el todo y necesita del puente privado. Por ejemplo, el Estado no puede construir solo una carretera, tiene que contratar a la empresa que pueda hacer esa carretera y que esta empresa además pueda, obviamente, emplear a personas para esa obra pública. Ahora bien, durante este proceso tiene que estar la mirada de los ciudadanos para evitar lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Estos contratos que están con sobreprecio en algunos casos, no en todos, tampoco se puede estigmatizar al sector privado, ni tampoco se puede estigmatizar al sector público. Lo que hay que hacer, sí, es tener una suerte de veedurías ciudadanas, de observatorios
Y para eso, por ejemplo, es indispensable tener herramientas mucho más adecuadas. Por ejemplo, yo le diría a María Sara, que aprovecho que está aquí ahora, le diría que el sistema Ushuai es un sistema incomprensible. Es casi imposible subir una oferta a través del sistema Ushuai. Y la actual configuración del sistema de compras públicas te permite ver determinados contratos en determinado tiempo y no está el histórico de los contratos que a lo mejor lo necesitas. Entonces, hay que mejorar las herramientas desde el sistema de contratación pública para que se facilite la veeduría ciudadana, para que se facilite la observancia ciudadana. Pero hay otras aristas dentro de esto que nosotros llamamos la configuración de la voluntad del Estado. Para que el Estado pueda contratar, no es igual que en el privado. Si usted en su casa dice, me voy a comprar un par de zapatos, llego a la tienda, me compro el par de zapatos y lo único que tuve es mi voluntad de comprarme el par de zapatos. Pero en el sector privado, en el sector público no. En el sector público debe haber planificación, certificación presupuestaria, plan operativo anual, plan anual de contrataciones, dejar todo eso en un procedimiento interno administrativo para que con esa justificación de la necesidad, porque no se olvide que el Estado tiene un fin público, ese fin público es el bien común, entonces la obra que está orientada desde el Estado tiene que satisfacer las necesidades de la población. No puede contratarse una obra o un estudio técnico o una consultoría si no está orientado a esos fines del Estado o a esa planificación del Estado. Y en ese proceso, en muchas de las ocasiones, es en donde no hay controles. La reforma en la planificación recurrente en algunas instituciones públicas, la reforma al presupuesto recurrente, la reforma al plan anual de contrataciones recurrente evidencia una situación que es importante señalar, y es que no hay una planificación adecuada. Y como sabemos, ¿no es cierto?, de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y a las normas de planificación que están contenidas también en otros instrumentos, en el caso de gobiernos autónomos descentralizados en el COTAD, debe tener un ciclo esa planificación y esa presupuestación. ¿Qué hemos dicho? Y esto les cuento que precisamente en el año 2008, yo fui parte de una de las primeras promociones de la maestría en contratación pública de la Universidad Andina. Y estábamos nuevitos con la nueva ley, nuevitos aprendiendo recién con la nueva ley, en ese tiempo no había ni reglamento todavía, pero posteriormente se fue mejorando y entre que se iba montando la plataforma, haciendo los modelos de pliegos, al principio no había modelos de pliegos, ahora ya creo que hay modelos estandarizados, pero también es cierto que la codificación de las resoluciones empezó, el número de resoluciones que permanentemente se emitían desde el CERCOP empezó a generar confusión. Entonces podría necesariamente mejorarse esa codificación para tener reglas mucho más claras que pueden evidentemente ayudar también a los ciudadanos organizados a que puedan hacer este tipo de veedurías. Y hablábamos en esa época de algo que es muy interesante, que es el concepto de planificación participativa y presupuesto participativo. Es decir, que los ciudadanos no solamente participamos en el control de la contratación, sino que mucho antes podemos empezar a trabajar en planificación participativa, es decir, planificar nuestro desarrollo con la gente. Y la presupuestación, es decir, que un porcentaje del presupuesto público esté destinado a la participación con los ciudadanos. Y esto un poco para darles el contexto, está muy vinculado a este proceso de presupuesto participativo que se realizó en el año 89 y 90 en Porto Alegre, Brasil, que es este ejercicio de planificación participativa en donde la gente decide hacia dónde coloca los recursos y de alguna manera se empieza a hacer una priorización de obra. Esta es una herramienta que no solamente la ha utilizado Porto Alegre en su momento, sino que es una herramienta, yo diría, muy potente desde el ámbito de la política pública, desde la planificación, pero también desde lo político, es decir, desde el control político. Y ha sido una herramienta que ha sido utilizada no solamente en América Latina, en algunos países, sino incluso en Europa y en España en particular, en algunos de las comunidades autónomas.
Es indispensable que podamos inmiscuir entonces desde esta manera, desde esta herramienta, a los ciudadanos en su propio desarrollo. Es decir, que el día de mañana, a través de asambleas territoriales, los ciudadanos puedan decir que entre la necesidad de una o de otra comunidad, si la comunidad 1 necesita alcantarillado y la comunidad 2 necesita juegos infantiles, esta planificación cuatrianual, que es normalmente como debe elaborarse, pueda priorizar primero la necesidad más urgente, que sería la obra del alcantarillado, y para el segundo año, las menos urgentes, que serían, por ejemplo, los juegos infantiles. Para darles un poco un ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay mucho más que hablar respecto de esta herramienta que desde mi punto de vista es riquísima y que incluso tiene o puede llegar hasta el control, hasta la contraloría social de ese presupuesto que se determina que se ejecute, con quién se ejecute y en cuánto tiempo se ejecuta. Porque esto finalmente es mucho más fácil manejarlo en los gobiernos autónomos descentralizados que en el gobierno nacional. Pero no veo yo hasta el momento que los gobiernos autónomos descentralizados tengan vigente esta herramienta todos, sea bien utilizada la herramienta y luego que tengamos un porcentaje importante del presupuesto municipal hacia este tipo de planificación y presupuesto participativo. Pero es importante también ir haciendo este análisis, ¿no es cierto?, de cuáles serían las mejores herramientas que nos permiten a los ciudadanos involucrarnos en la gestión pública. Y es indispensable señalar que evidentemente la contratación pública es una de las herramientas fundamentales porque finalmente estamos hablando de fondos públicos, de recursos de todos, de los recursos públicos que tienen que administrarse de manera adecuada y correcta. Pero para eso son tan importantes los controles en el ámbito de la prevención de la corrupción como en los exámenes posteriores. Y ahí creo que tenemos yo diría una pata floja o suelta. Y es que la Contraloría General del Estado es en este momento no solamente una institución cuestionada, sino que su control es absolutamente post caso de corrupción y no previo caso de corrupción. Es decir, desde mi punto de vista, habría que trabajar más en los controles preventivos que en lo posterior. Y es indispensable que haya un fortalecimiento de la Contraloría General del Estado, principalmente porque si el Estado sanciona adecuadamente una vez, hay una suerte de que el resto dice, ok, entonces no voy a volver a cometer porque la sanción es tal. Pero si el Estado no sanciona, si la Contraloría es susceptible de cualquier tipo de cambio de informe de última hora, si hay por ahí alguna relación que evite que ese informe de la Contraloría tenga una responsabilidad penal y que solamente salga una cuestión muy liviana, el Estado no está haciendo su trabajo, porque su misión es evitar que se sigan dando más actos de corrupción. Y esto tiene que ver incluso con el objeto mismo de la norma y para qué existe la norma. Otro de los elementos, y ya un poco para ir finalizando, es precisamente esta vigilancia desde la ciudadanía y me centro un poquito en lo que hemos hecho quizá en Quito. En Quito lo que hicimos en el año 2020 a través de la fundación que yo presido es precisamente realizar una veeduría ciudadana que se realizó no solamente en Quito, sino en 3 municipios del país. Se hizo en Cuenca, en Puyo y en la ciudad de Quito, gracias al apoyo de la cooperación internacional. Y esta veeduría nos permitió tener toda la información para poder accionar esta herramienta de la democracia indirecta, que es la remoción, con lo cual, obviamente, se inició este proceso de remoción y evidentemente hemos en este momento, pues después del proceso de remoción, estamos un poco entrampados en los temas judiciales, ¿no? Pero aquí lo más importante es que hemos logrado consolidar esta participación ciudadana y por primera vez en la ciudad de Quito accionar un proceso de remoción que está establecido en el COTAD por causales específicas que están constando en el artículo 333 del COTAD y bajo el procedimiento del artículo 336 del COTAD. Con lo cual, lo que hemos demostrado es que la ciudadanía organizada
puede hacer muchísimo contra la corrupción, porque sin duda esto es una lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el problema? Y ahí un poco también quiero dejar señalado esto. Es que los ciudadanos que hemos accionado el proceso y que el ciudadano que quiere, por ejemplo, denunciar, tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque el ciudadano no tiene herramientas que lo protejan. El ciudadano no tiene fuero, como es el caso de concejales que hacen el proceso de fiscalización y de control. El ciudadano termina estando en indefensión y muchas de las veces sus veedurías ciudadanas se demoran mucho más de lo que se requiere, porque el Consejo de Participación Ciudadana lo que ha hecho es burocratizar el proceso de constitución de veedurías ciudadanas. No hay, por ejemplo, ahí un apoyo, un respaldo, ni siquiera técnico, para que se pueda llevar a cabo el proceso de participación ciudadana. Por lo tanto, creo que desde ahí hay que repensar algunos mecanismos de participación, como los observatorios, como las veedurías. La veeduría que nosotros hicimos en Quito y que nos permitió tener muchísima información, la hicimos sin la inscripción en el Consejo de Participación Ciudadana, porque solo la inscripción nos iba a llevar 2 o 3 meses. Y obviamente este era un proceso que tenía que hacérselo, porque la gente se cansa también y a veces el ciudadano dice, bueno, estoy nadando contra corriente. Y yo creo que una de las cosas que sí teníamos conciencia y sabíamos el momento que iniciamos este proceso es precisamente que este era un proceso de largo aliento y que teníamos que enfrentarnos a una estructura, ¿no? A una estructura que estaba permeada de corrupción. Creo que los ciudadanos tendríamos o tenemos que, sobre todo, pensar mucho en la ética pública, por un lado, empezar desde el Estado también a hablar de la ética pública, que este es un concepto que no se ha usado y se ha olvidado. Creo que hay que romper esos paradigmas con la empresa privada que hemos tenido los últimos 14 años, en donde prácticamente se ha satanizado a la empresa privada. El empresario privado muchas de las veces tiene que hacer malabares para sostener el pago del IES, el pago del SRI, o sea, una serie de cosas que está bien, ¿no es cierto? Pero hay que también dar un valor agregado a esa condición de inversionista, porque finalmente es invertir, ¿no? Y es invertir en el país, que es finalmente contribuir con el desarrollo de la sociedad. Y por otro lado, creo que también hay que trabajar mucho, y me alegro que María Sara haya empezado a trabajar, porque los controles previos no se dan en las instituciones públicas principalmente porque se desconoce. Y una de las cosas más graves dentro de las instituciones públicas es que quien maneja el portal no conoce la normativa o que hay una visión estrictamente tecnológica por sobre una visión jurídica que también hay que superar, pero sobre todo hay que fortalecer ese conocimiento en los funcionarios públicos y va de la mano, sin duda, con la formación del funcionario público, pero también con la concepción que tenemos del Estado. El funcionario público, desde mi punto de vista, tiene que ser no solamente bien capacitado, sino que además tiene que ser una persona que esté bien remunerada para evitar caer en tentaciones como, por ejemplo, este tema de corrupción, ¿no? Y la otra, finalmente, es controlar también, y creo que ahí tiene tiene mucho que ver el gobierno actual, que ha tenido la buena idea de plantear este código de ética, pero hay que saber a quién se pone también dentro de determinados cargos en las instituciones públicas. Si cumplimos las normativas, yo creo que eso puede ayudar enormemente para combatir la corrupción y, sobre todo, bajo la mirada ciudadana. Voy a dejar hasta ahí mi intervención. Cualquier pregunta, estoy abierta a contar un poco más de lo poco o mucho que podemos aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica, por tu intervención. Ha sido sumamente interesante lo que nos cuentas desde la percepción de la ciudadanía. Creo que es fundamental si es que nosotros queremos generar un proceso de cambio, primero conocer
qué es lo que está pasando, cuáles son las normas, actuar bajo la norma y la ley y de esa manera también incidir en los procesos de política pública, coordinando con otros actores como ustedes lo han podido hacer en el marco de la ciudad de Quito, coordinando con el sector privado y evidentemente también con el sector público. Estamos con el tiempo en contra, ha sido pues una hora que nos ha volado con la tanta información que nos han podido dar, más que nada información sumamente útil en el marco de cuáles son las acciones que podemos nosotros también hacer desde cualquier área e instancia en la que nos encontramos. Creo que el tema de propuestas en torno a combatir la corrupción son importantes poder coordinarlas, coordinar las acciones entre el sector público, privado y la sociedad civil es lo que hemos visto que se tiene que realizar, pues como dijeron todos ustedes, solos las instituciones no podemos ante esa pequeña, ¿no es cierto? Pequeña, pero pues con mucha repercusión e impacto, lacra, podríamos decir, en la sociedad, que tenemos que combatirla y que tenemos que todos trabajar para ello. Así que yo les agradezco muchísimo, María Sara, ahora en tu paso en el sector público, por acompañarnos, Carlos en la representación del sector privado y Jessica desde la sociedad civil. Gracias por estas ideas y por todo este proceso de diálogo que a nosotros nos fortalece muchísimo para seguir construir estos diferentes lazos para combatir la corrupción. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde y pues que nos sigan en nuestras redes sociales para poder continuar con estos diálogos entre empresa privada, instituciones públicas y sociedad civil. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto. Un abrazo. Gracias, bien, Abrazo, abrazos.